10. El pozo superprofundo de Kola. Entre 1970 y 1989, la Unión Soviética llevó a cabo uno de los proyectos más ambiciosos y peligrosos de la historia de la humanidad. En la península de Kola, en la parte más noroccidental de Rusia, muy cerca del Círculo Polar Ártico, los científicos soviéticos decidieron perforar el agujero más profundo jamás excavado en la superficie de la Tierra. El objetivo era simple pero tremendamente arriesgado. Querían perforar completamente la corteza terrestre y alcanzar la capa superior del manto. Nadie sabía realmente qué podría ocurrir. Las teorías iban desde terremotos catastróficos hasta la liberación de gases tóxicos prehistóricos atrapados durante millones de años. Durante 19 años, las máquinas perforadoras soviéticas penetraron cada vez más profundo en las entrañas del planeta. El ruido era ensordecedor. El calor aumentaba exponencialmente con cada metro adicional. Los ingenieros trabajaban en turnos interminables, monitoreando constantemente las lecturas de temperatura y presión. En 1989, finalmente alcanzaron la profundidad récord de 12.262 metros, casi 12 kilómetros y medio dentro de la Tierra. Para poner esto en perspectiva, la fosa de las Marianas, el punto más profundo de los océanos, tiene aproximadamente 11.000 metros. Este agujero penetraba más profundo que eso, pero a esa profundidad catastrófica, las cosas comenzaron a salir terriblemente mal. La temperatura había alcanzado 180 grados centígrados, mucho más alta de lo que los científicos habían predicho. Las brocas de perforación se derretían constantemente. El metal se comportaba como si fuera mantequilla caliente. Pero lo más aterrador no era el calor. Los instrumentos comenzaron a detectar anomalías inexplicables. Sonidos extraños provenían de las profundidades. Algunos técnicos afirmaban escuchar algo que sonaba vagamente como gritos distorsionados, aunque oficialmente esto nunca fue confirmado ni desmentido completamente. La presión geológica a esa profundidad era tan inmensa que el agujero comenzaba a cerrarse solo. Las paredes de roca se comprimían naturalmente, intentando sellar la herida artificial que los humanos habían abierto en el planeta. Los científicos se dieron cuenta de que si continuaban perforando, podrían desencadenar movimientos tectónicos impredecibles. Finalmente, el proyecto fue abandonado. Las autoridades soviéticas sellaron el sitio. Hoy en día, el pozo superprofundo de Kola permanece como un recordatorio oxidado de cuán cerca estuvimos de despertar algo que debería haber permanecido dormido para siempre. 9. El Gran Colisionador de Hadrones. El 10 de septiembre de 2008, los científicos del CERN, el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, anunciaron oficialmente la puesta en marcha del Gran Colisionador de Hadrones. Algunos creyeron genuinamente que este dispositivo provocaría la destrucción del mundo entero. Este acelerador de partículas masivo se construyó en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, 175 metros bajo tierra, en la frontera entre Francia y Suiza. Su costo ascendió a $6.000 millones y requirió la participación de más de 10.000 científicos de todo el mundo. Es considerado la máquina más grande y el instrumento científico más sofisticado jamás construido por la humanidad. ¿Cuál era su propósito? Acelerar haces de protones por el túnel subterráneo y hacerlos colisionar a velocidades cercanas a la de la luz. Estas colisiones generarían condiciones similares a las que existieron inmediatamente después del Big Bang. Los científicos buscan recrear 1 millón de mini-explosiones como la del origen del universo cada segundo. El problema es que nadie sabía exactamente qué consecuencias podrían tener estos experimentos. La principal preocupación era la formación de agujeros negros microscópicos. Aunque los científicos del CERN aseguraban que estos agujeros negros serían minúsculos y se evaporarían instantáneamente gracias a un fenómeno conocido como radiación de Hawking, muchos físicos independientes no estaban tan convencidos. ¿Qué pasaría si los cálculos estaban equivocados? ¿Qué pasaría si uno de esos agujeros negros no se evaporaba? ¿Qué pasaría si comenzaba a crecer, devorando materia circundante y expandiéndose exponencialmente? Teóricamente, un agujero negro fuera de control podría tragarse toda la Tierra en cuestión de minutos u horas. Pero los agujeros negros no eran la única preocupación. Existía también el riesgo de crear materia extraña. Esta sustancia hipotética está compuesta de quarks, las partículas fundamentales que construyen toda la realidad. Hay dos teorías sobre la materia extraña.
La primera afirma que desaparecería inmediatamente después de ser generada. La segunda, mucho más aterradora, sugiere que esta materia se estabilizaría y comenzaría a convertir todos y cada uno de los átomos que encuentre en su camino en más materia extraña. Si esto ocurriera, sería una reacción en cadena imparable. La materia extraña convertiría la Tierra entera en una bola homogénea y muerta de quarks extraños. Todo lo que conocemos dejaría de existir en su forma actual. Átomos, moléculas, vida, todo transformado en esta sustancia alienígena. Afortunadamente, después de más de una década de operación, el Gran Colisionador de Hadrones no ha destruido el mundo. Todavía. Pero cada vez que lo encienden para un nuevo experimento, existe esa pequeña posibilidad de que algo salga catastróficamente mal. 8. La prueba Trinity y el temor a incendiar la atmósfera. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Alamogordo, Nuevo México, Estados Unidos detonó la primera bomba atómica de la historia. La llamaron Trinity. Pero pocos saben que antes de pulsar el botón, los científicos del Proyecto Manhattan consideraron seriamente la posibilidad de que la explosión incendiara toda la atmósfera terrestre y convirtiera el planeta en una bola de fuego. El físico Edward Teller, uno de los participantes principales del proyecto, planteó la pregunta aterradora: ¿podría la detonación de una bomba de plutonio provocar una reacción química en cadena con el nitrógeno atmosférico? ¿Podría desencadenar una combustión incontrolable de toda la atmósfera de la Tierra? Otro físico, Hans Bethe, hizo los cálculos matemáticos y concluyó que era extremadamente improbable, pero no imposible. Las palabras exactas fueron que era matemáticamente casi imposible. Casi. No completamente. Para aliviar la tensión en Los Álamos antes de la prueba, el físico Enrico Fermi planteó una apuesta macabra a sus colegas. ¿Cuáles eran las probabilidades de que Trinity acabara incendiando la atmósfera? Algunos científicos aceptaron la apuesta. Algunos realmente creyeron que existía esa posibilidad. La conversación más intensa ocurrió entre el general Leslie Groves y Robert Oppenheimer, el líder científico del proyecto, poco antes de la detonación. Groves preguntó directamente si existía alguna probabilidad de destruir el mundo. Oppenheimer respondió que la probabilidad era casi nula. Groves insistió: ¿casi nula? ¿Qué tan casi? Nadie tenía una respuesta definitiva. Estaban literalmente apostando el destino del planeta en cálculos teóricos que nunca habían sido probados en la práctica. Era como jugar a la ruleta rusa con toda la humanidad como rehén. Cuando finalmente detonaron la bomba a las 5 de la mañana con 30 minutos, la explosión fue equivalente a 19.000 toneladas de TNT. La luz fue visible a más de 300 kilómetros de distancia. La onda expansiva se sintió a 160 kilómetros. Una nube en forma de hongo de 12 kilómetros de altura se elevó sobre el desierto, y la atmósfera no se incendió. Esta vez. Pero durante esos primeros segundos, después de la detonación, cuando la bola de fuego se expandía y el calor alcanzaba temperaturas comparables a las del núcleo del Sol, nadie estaba completamente seguro de que el mundo no estaba a punto de terminar. Kenneth Bainbridge, el director científico de la prueba, gritó inmediatamente después de la explosión: «Ahora somos unos auténticos hijos de puta». Robert Oppenheimer, más poético pero igual de perturbado, recordó una línea del texto sagrado hindú Bhagavad Gita: «Me he convertido en muerte, el destructor de mundos». Y tenían razón. Trinity abrió la puerta a la era nuclear. Menos de un mes después, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, matando instantáneamente a más de 210.000 personas. 7. Starfish Prime, la bomba nuclear en el espacio. El 9 de julio de 1962, Estados Unidos realizó posiblemente el experimento militar más peligroso de la historia de la Guerra Fría. Detonaron una bomba termonuclear en el espacio, no en la atmósfera, no en el suelo, en el espacio orbital, exactamente donde hoy se encuentra la Estación Espacial Internacional. La bomba, llamada Starfish Prime, tenía un rendimiento de 1,4 megatones. Para poner esto en perspectiva, eso es casi 100 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima. Y la detonaron a 400 kilómetros de altura sobre el Océano Pacífico, cerca de la isla Johnston. ¿Por qué alguien en su sano juicio detonaría una bomba nuclear en el espacio? El objetivo oficial era estudiar los efectos de las explosiones nucleares en los cinturones de radiación de Van Allen.
esas zonas de la magnetosfera terrestre donde se concentran partículas cargadas de alta energía. Pero el objetivo real era más siniestro. Los militares estadounidenses querían saber si podían alterar artificialmente los cinturones de radiación para crear una barrera que destruyera los misiles balísticos intercontinentales soviéticos. Lo que ocurrió después superó todas las predicciones más apocalípticas. La explosión creó una bola de fuego gigantesca, visible desde miles de kilómetros de distancia. Durante 7 minutos completos, el cielo sobre el Pacífico se iluminó con una aurora artificial de color rojo brillante, que fue vista claramente desde Hawái, Tonga y Samoa. Pero eso fue solo el espectáculo visual. El verdadero desastre fue invisible. La explosión generó un pulso electromagnético masivo que se expandió por más de 1000 kilómetros en todas direcciones. En Hawái, a 1450 kilómetros de distancia, las luces se apagaron instantáneamente. Los teléfonos dejaron de funcionar. Los sistemas eléctricos fallaron. Los aviones experimentaron problemas en sus instrumentos, pero lo peor estaba por venir. La explosión había creado un cinturón artificial de radiación que rodeaba toda la Tierra. Este cinturón persistió durante 5 años completos, y durante esos 5 años destruyó sistemáticamente 1/3 de todos los satélites en órbita terrestre baja, satélites de comunicaciones, satélites de navegación, satélites de investigación. Todos frieron lentamente bajo la radiación acumulada. El primer satélite comercial de telecomunicaciones que transmitía televisión en vivo a través del océano fue destruido. Satélites estadounidenses, británicos y hasta soviéticos fueron aniquilados por la radiación que Estados Unidos había liberado. Los científicos se horrorizaron al darse cuenta de lo que habían hecho. Si continuaban con más pruebas nucleares en el espacio, podrían crear cinturones de radiación permanentes que harían imposible cualquier viaje espacial futuro. Solo una potencia con capacidad de lanzar misiles a través de los polos, evitando los cinturones ecuatoriales, podría seguir operando en el espacio. Casualmente, esa potencia era la Unión Soviética. Estados Unidos había jugado a ser Dios con el campo magnético del planeta, y casi nos dejó atrapados en la Tierra para siempre. 6. El proyecto de armas biológicas soviéticas. Entre 1920 y 1992, la Unión Soviética desarrolló secretamente el programa de armas biológicas más grande y peligroso de la historia de la humanidad. Violaban abiertamente la Convención Internacional de 1972, que prohibía explícitamente el desarrollo de este tipo de armamento. Los científicos soviéticos trabajaban en 11 agentes biológicos confirmados, pero se sospecha que experimentaron con muchos más. Anthrax, peste bubónica, viruela, tularemia, encefalitis equina venezolana. Enfermedades que habían devastado a la humanidad durante siglos, ahora convertidas en armas militares. El incidente más conocido y aterrador ocurrió en 1979 en Sverdlovsk. Una instalación militar secreta sufrió un accidente catastrófico. Esporas de Bacillus anthracis, el agente causante del anthrax, escaparon al aire. Oficialmente, murieron 66 personas. Pero ese número es casi con certeza una mentira. La KGB destruyó sistemáticamente todas las pruebas y registros médicos. El número real de víctimas podría ser de cientos o incluso miles. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo más aterrador no es lo que pasó, es lo que casi pasa. Los científicos soviéticos estaban desarrollando cepas genéticamente modificadas de estos patógenos, versiones resistentes a antibióticos, versiones con periodos de incubación más largos para máxima dispersión antes de los síntomas, versiones combinadas que causaban múltiples enfermedades simultáneamente. Si una de estas superbacterias hubiera escapado de contención, podría haber desencadenado una pandemia global sin precedentes, una enfermedad para la cual no existía tratamiento, una plaga que se propagaría exponencialmente antes de que alguien se diera cuenta de que existía. Y lo más perturbador es que no sabemos qué pasó con todas esas armas biológicas después del colapso de la Unión Soviética. ¿Fueron destruidas? ¿Fueron vendidas en el mercado negro? ¿Siguen almacenadas en instalaciones olvidadas esperando ser descubiertas? 5. La plaga gris de los nanorobots. La nanotecnología promete revolucionar la medicina. Robots microscópicos del tamaño de moléculas viajando por nuestros vasos sanguíneos, atacando tumores cancerígenos con precisión quirúrgica, destruyendo virus con láseres miniaturizados. Suena como ciencia ficción, pero es ciencia real que ya está en desarrollo. El problema surge con la producción masiva.
¿Cómo fabricas miles de millones de nanorobots? La solución que proponen los científicos es enseñarles a reproducirse solos, tomar materiales de su entorno y crear copias de sí mismos. Básicamente, convertirlos en máquinas autorreplicantes. ¿Ves el problema? Eric Drexler, uno de los padres fundadores de la nanotecnología, ciertamente lo vio, y le aterrorizó tanto que publicó advertencias apocalípticas sobre lo que llamó el problema de la plaga gris. Imagina que un nanorobot autorreplicante sufre una mutación en su programación, un simple error de código. De repente, ya no distingue entre materiales inertes y materia orgánica. Comienza a consumir todo lo que encuentra: células humanas, animales, plantas. Todo es combustible para crear más copias de sí mismo. Estos nanorobots se reproducirían exponencialmente. 2 se convierten en 4, 4 en 8, 8 en 16. En cuestión de horas, habría miles de millones. En días, trillones. Consumiendo toda la biomasa del planeta, convirtiéndola en más nanorobots. El resultado final sería literalmente una plaga gris. Una masa homogénea de nanorobots que habría devorado toda la vida orgánica en la Tierra. Los océanos se volverían grises. Los bosques desaparecerían. Los animales se disolverían. La humanidad entera sería consumida y convertida en máquinas microscópicas. Y no habría forma de detenerlos. Son demasiado pequeños para verlos a simple vista. Se reproducen demasiado rápido para contenerlos. Se adaptan demasiado fácilmente para destruirlos con métodos convencionales. Actualmente, los científicos están trabajando en un nanorobot reproductor, una especie de abeja reina de los nanorobots, capaz de producir y controlar miles de millones de máquinas diminutas. Aseguran que tienen protocolos de seguridad, mecanismos de apagado, límites de reproducción programados. Pero ¿qué tan seguros estamos realmente de que esos protocolos funcionarán perfectamente? La historia de la tecnología está llena de sistemas supuestamente infalibles que fallaron catastróficamente. 4. La observación de la energía oscura. La energía oscura constituye aproximadamente el 68% del universo. Es la fuerza misteriosa que está acelerando la expansión del cosmos, y según algunos científicos, el simple hecho de observarla podría destruir todo el universo. El profesor Lawrence Krauss propuso una teoría aterradora conocida como el efecto xenón cuántico. En mecánica cuántica, el acto de observar una partícula cambia su estado. Es un principio fundamental de la física. Pero Krauss llevó esta idea a un nivel cósmico. ¿Qué pasa si observar la energía oscura cambia sus propiedades fundamentales? ¿Qué pasa si nuestra medición altera el nivel en el que se descompone? Teóricamente, podríamos desencadenar una reacción que destruiría la energía oscura en todo el universo simultáneamente. Y si la energía oscura desaparece, el universo colapsa. La expansión se detiene. La gravedad toma el control. Todo comienza a contraerse violentamente en lo que los cosmólogos llaman el Big Crunch. El universo entero se comprime de vuelta a un punto, infinitesimalmente pequeño. Krauss cree que el resultado catastrófico podría no tardar en llegar. A finales de los años 90, cuando los científicos detectaron por primera vez la energía oscura, observaron simultáneamente una serie inusual de explosiones de supernovas. ¿Coincidencia? Krauss no lo cree. Cada vez que apuntamos telescopios más potentes hacia el cosmos y estudiamos la energía oscura, podríamos estar acercándonos a un punto de no retorno. Un momento en el que nuestra observación colectiva alcanza un umbral crítico y desencadena la destrucción del universo. Y lo más perturbador es que no lo veríamos venir. La destrucción viajaría a la velocidad de la luz desde el punto de observación. No habría advertencia. No habría tiempo para reaccionar. Un momento el universo existe. Al siguiente, simplemente deja de existir. 3. El proyecto SETI y la atención alienígena indeseada. Desde 1960, el proyecto SETI ha estado buscando activamente inteligencia extraterrestre. Usan radiotelescopios para detectar señales del espacio. Analizan patrones. Buscan cualquier indicio de civilizaciones alienígenas, pero no se detienen en escuchar pasivamente. También envían mensajes activos al espacio, transmisiones de radio potentes dirigidas a sistemas estelares que podrían albergar vida, describiendo nuestra ubicación exacta, nuestras características biológicas, nuestra tecnología. Muchos científicos prominentes, incluyendo al físico Stephen Hawking,
advirtieron que esto es increíblemente peligroso. Hawking fue especialmente vocal sobre los riesgos. Argumentaba que cualquier civilización capaz de viajar entre estrellas sería infinitamente más avanzada que nosotros, y la historia nos enseña qué sucede cuando una civilización tecnológicamente superior contacta a una inferior. Raramente termina bien para los menos avanzados. Piensa en la colonización europea de América. Los nativos americanos no tenían ni idea de la amenaza que representaban esos barcos apareciendo en el horizonte. Para cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Fueron conquistados, esclavizados, exterminados por enfermedades y armas contra las cuales no tenían defensa. Ahora, imagina eso a escala cósmica. Una civilización alienígena recibe nuestras transmisiones, aprende nuestra ubicación, viene a investigar, y decide que los recursos de la Tierra son valiosos, o que los humanos representan una amenaza potencial futura, o simplemente que somos irrelevantes y estamos en su camino. No necesitarían invadirnos militarmente. Podrían simplemente desviar un asteroide hacia la Tierra, o liberar un virus diseñado específicamente para la biología humana, o usar tecnología que ni siquiera podemos imaginar. Y el proyecto SETI ha estado transmitiendo al espacio durante décadas. Esas señales viajan a la velocidad de la luz. Cada año, alcanzan más y más sistemas estelares, anunciando nuestra presencia a cualquier cosa que esté ahí fuera escuchando. Tal vez no hay nadie escuchando. Tal vez estamos solos en el universo. Pero, ¿y si no lo estamos? ¿Y si hemos estado llamando la atención de algo que no queremos conocer? Algo que ahora está en camino hacia nosotros. 2. Las pruebas de teletransportación. A finales de los años 30, el científico Nikola Tesla sugirió que la tecnología de radio podría utilizarse para teletransportación usando campos eléctricos y magnéticos. Pocos le tomaron en serio, hasta la Segunda Guerra Mundial. Según múltiples fuentes, la Marina de Estados Unidos habría intentado hacer realidad esa teoría con el destructor USS Eldridge en el puerto de Filadelfia. Lo conocemos como el Experimento Filadelfia, aunque oficialmente la Marina lo llama una completa fabricación. Pero hay demasiados detalles específicos, demasiados testigos, como para descartarlo completamente. La teoría era utilizar enormes generadores electromagnéticos para crear un campo que pudiera doblar la luz alrededor del barco, haciéndolo invisible a los radares enemigos y potencialmente a la vista humana. Se basaba supuestamente en trabajos no publicados de Albert Einstein sobre teoría del campo unificado. Según los relatos, la primera prueba ocurrió el 22 de julio de 1943. Instalaron los generadores, rodearon el casco con kilómetros de cables eléctricos, conectaron todo a 2 reactores nucleares portátiles. Cuando activaron el sistema, una niebla verde esmeralda envolvió completamente al destructor, y el barco desapareció. Durante aproximadamente 15 minutos, el USS Eldridge simplemente no existía en ese espacio. Cuando reapareció, 5 miembros de la tripulación estaban literalmente fundidos con la estructura metálica del buque. Sus cuerpos habían atravesado las paredes de acero como si fueran fantasmas, y luego se solidificaron parcialmente dentro del metal. Otros marineros habían perdido extremidades, brazos y piernas simplemente desaparecidos, como si hubieran sido cortados por una guillotina invisible dimensional. Varios más sufrieron hemorragias nasales masivas, desorientación severa y problemas mentales permanentes. Pero el experimento fue considerado un éxito relativo, así que lo intentaron de nuevo. El 28 de octubre de 1943, realizaron la segunda prueba, esta vez con equipos recalibrados, y esta vez los resultados fueron mucho más aterradores. El destructor no solo se volvió invisible, se teletransportó instantáneamente a la base naval de Norfolk, Virginia, a más de 600 kilómetros de distancia. Permaneció visible allí durante varios minutos antes de desaparecer nuevamente y reaparecer en Filadelfia. La tripulación quedó completamente traumatizada. Algunos marineros desarrollaron la capacidad involuntaria de volverse invisibles y tangibles aleatoriamente. Se desmaterializaban en medio de conversaciones, atravesaban paredes sin querer. Algunos quedaron atrapados permanentemente en un estado intermedio entre existir y no existir. Oficialmente, la Marina estadounidense niega que esto haya ocurrido jamás, pero el destructor USS Eldridge fue desmantelado misteriosamente poco después. Los registros oficiales de sus operaciones durante esos meses específicos están curiosamente incompletos.
y varios miembros de la tripulación terminaron en instituciones psiquiátricas. Si realmente intentaron abrir portales dimensionales o manipular la estructura del espacio-tiempo, las implicaciones son aterradoras. ¿Qué habría pasado si el barco se hubiera quedado atascado entre dimensiones? ¿O si hubiera creado un agujero permanente en el tejido de la realidad? Podríamos haber abierto accidentalmente una puerta a algo que no podemos cerrar. 1. El Castillo Bravo y la bomba, que se salió de control. El 1 de marzo de 1954, Estados Unidos detonó la bomba nuclear más poderosa jamás probada por el país. La llamaron Castillo Bravo, y fue un desastre absoluto que casi provoca una guerra nuclear accidental. La bomba estaba diseñada para tener un rendimiento de 6 megatones. Ya era aterradoramente potente. Pero cuando la detonaron en el atolón Bikini, en las Islas Marshall, la explosión alcanzó 15 megatones, 2 veces y media más potente de lo calculado. Los científicos habían cometido un error catastrófico en sus cálculos. Subestimaron masivamente cómo el litio-7 en la bomba contribuiría a la reacción de fusión. El resultado fue la quinta explosión nuclear más grande de la historia. La bola de fuego alcanzó casi 7 kilómetros de diámetro. El hongo nuclear se elevó a 40 kilómetros de altura. La isla donde detonaron la bomba literalmente desapareció, vaporizándose instantáneamente. La radiación fue detectada en Australia, India y Japón. Pero lo peor fue la lluvia radiactiva. Los vientos soplaron en una dirección imprevista. La nube radiactiva se movió sobre islas habitadas que no habían sido evacuadas. Cientos de pobladores de las Islas Marshall fueron expuestos a niveles letales de radiación. Muchos desarrollaron cáncer y murieron en los años siguientes. Un barco pesquero japonés, el Daigo Fukuryu Maru, estaba fuera de la zona de exclusión oficial, pero fue cubierto por ceniza radiactiva. Los 23 tripulantes sufrieron enfermedad por radiación aguda. Uno murió 6 meses después. Y aquí está la parte más aterradora. La Unión Soviética detectó la explosión. Sus sensores registraron una detonación nuclear masiva en el Pacífico, pero no sabían que era una prueba estadounidense. Durante varias horas tensas, los líderes soviéticos creyeron que podría ser el inicio de un ataque nuclear. Si hubieran decidido lanzar un contraataque preventivo, la Tercera Guerra Mundial habría comenzado por accidente. Todo el planeta habría quedado envuelto en un holocausto nuclear. Millones, posiblemente miles de millones de personas habrían muerto. Y todo por un error de cálculo en una bomba de prueba. Castillo Bravo demostró que incluso los científicos más brillantes pueden equivocarse catastróficamente cuando juegan con fuerzas que apenas comprenden. Estuvieron a punto de iniciar accidentalmente el fin del mundo por subestimar el poder de su propia creación. Estos 10 experimentos nos recuerdan algo fundamental. La ciencia avanza más rápido que nuestra sabiduría para usarla responsablemente. Cada uno de estos proyectos fue llevado a cabo por personas brillantes con las mejores intenciones, pero casi todos resultaron en consecuencias imprevistas y aterradoras. Seguimos experimentando, seguimos empujando límites, seguimos jugando con fuerzas que no comprendemos completamente, y algún día nuestra suerte podría agotarse. Algún día, un experimento podría salir tan mal que no haya forma de revertirlo. La pregunta no es si volverá a ocurrir un desastre científico. La pregunta es ¿cuándo? Y si estaremos preparados para las consecuencias. Si estos experimentos te han dejado pensando, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjame un comentario con cuál te impactó más. Nos vemos en el próximo video.